Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Jesús conoce a los suyos. Y leemos en el libro de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 48. Y dice la palabra de Dios. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Jesús conoce a los suyos. Y vemos cómo Jesús no había visto físicamente a Natanael, pero ya le conocía y podemos tal vez preguntarnos cómo conocía y algunos dicen, claro, era Dios, es omnisciente, todo lo sabe. Tal vez otros dicen por el don de discernimiento, que podía saber quién era Él. Pero lo que tenemos que entender es que la palabra de Dios es Cristo mismo. Es el Verbo hecho carne. Y cuando Natanael abría las Escrituras, estaba abriendo la palabra de Dios, estaba abriendo la vida de Cristo. Estaba escudriñando la vida de Jesucristo. Estaba viendo el Verbo hecho carne y Cristo ve a Natanael a través de la palabra. Abrir la palabra de Dios es abrir el corazón de Dios, es conocer a Dios. Y cuando nosotros la abrimos, Cristo nos conoce, Cristo sabe cuando escudriñamos su palabra. ¿Te acuerdas lo que veíamos de Jehová Nissi siendo nuestro estandarte, nuestra bandera, nuestra victoria? Entendiendo que esta bandera se levantaba en 3 ocasiones para congregarnos, para recibir instrucción y también después de la victoria se levantaba una bandera. Y vimos cómo bajo el nuevo pacto nuestro Jehová Nissi es Jesucristo y nosotros levantamos esa bandera cuando recibimos instrucción de Jesús, cuando recibimos lo que dice la palabra. Segunda carta a Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Cuando recibimos instrucción de la palabra de Dios, del manual de vida, estamos haciendo de Jehová nuestro estandarte, del Señor nuestra bandera, nuestra victoria. Pero también esa señal era cuando nos congregábamos. Todo el que se congrega está alzando una bandera, está declarando a Jehová su victoria, su estandarte. Importante ver un repaso de esto que nos ayuda a entender más de cómo Dios nos ve a través de la palabra. Cuando tenemos una vida de agradecimiento, de gratitud, cuando honramos a Dios, cuando de nuestra palabra sale que es gracias a Dios, que podemos salir adelante, que tenemos salud gracias a Dios, todo esto es que hacemos de Cristo nuestra bandera, nuestro estandarte. Es allí donde exaltamos a Cristo Jesús, con cada victoria en nuestra vida, con recibir la instrucción de Dios a nosotros y con el congregarnos. Por eso cuando recibimos la instrucción de Dios, cuando escudriñamos las Escrituras, exaltamos a Dios y hacemos de Dios nuestro estandarte, nuestra bandera, nuestra victoria, y allí Dios nos ve. Es la palabra de Dios, un espejo que nos muestra lo que está bien, lo que está mal, la que nos enseña a caminar de una manera diferente. Por eso Dios nos reconoce a través de su palabra. Jesús conoce a los suyos. Jesús conoce a quien se instruye bajo la palabra. Jesús conoce a quien se congrega. Jesús conoce a quien tiene un corazón agradecido y le da gloria a Dios por cada cosa buena que pasa en su vida. Veo como en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando veo el paralelo de estos dos textos bíblicos, veo en el primero, que es el encabezado de este tiempo con Dios para meditar todo el día, cómo Jesús conoce a los suyos, cómo Jesús los conoce y he dado el contexto de por qué, porque nos acercamos a su palabra. Dios conoce a los suyos y sabe cuando nos acercamos con un corazón sincero. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón y sabe si nos acercamos a Él como fariseo, como hijo de Dios, con un corazón arrepentido, contrito y humillado, el cual Dios no desprecia. Por eso, viendo este otro texto bíblico, veo que Dios conoce a unos, los que son suyos, pero también conoce los que no son suyos. Y lo más triste es que veo que dice que muchos le dirán, no profetizamos, no echamos fuera demonios, no hicimos milagros. Me está hablando de iglesias, me está hablando de personas que hablaban en el nombre del Señor. Pero mismo Jesús dice que en ese día les dirá que no los conoció. Nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque el Señor dijo que vendrían falsos maestros a engañar, a torcer doctrina, a cambiar nuestro corazón, a llevarnos a un rumbo totalmente diferente con el fin que quiere Satanás, de que no hallemos esa vida eterna que Cristo ha prometido para nuestra vida y por la cual murió en una cruz. No todo el que se para en un púlpito es conocido por Dios. Esto me muestra la palabra de Dios. Dios conoce realmente el corazón de nosotros y Dios sabe que hay tanto charlatán en los púlpitos que no han sido llamados y que lo que están haciendo es llenándose de ganancias deshonestas, que un día Dios los llamará a cuentas y que un día se hará justicia. Por eso es que no tenemos que preocuparnos por eso, sino continuar nosotros haciendo el bien. Eso dice su palabra en Mateo 24, bienaventurado el que cuando yo venga, vuelva, lo haya haciendo el bien. Y aquí la palabra conocer significa o alude a una relación íntima, personal y sincera con el Señor. Esta palabra conocer. Por eso es que el Señor le dijo un verdadero israelita. ¿De dónde me conoces? Y el Señor le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces? Esta palabra alude a una relación íntima, personal y sincera con el Señor. Cuando Jesucristo se refiere a los que conoce, está hablando de aquellos que tienen una relación íntima con Él. Cuando Jesús habla de que nos conoce, se está refiriendo a los que le hemos recibido como Señor y Salvador, a los que seguimos sus pisadas, nos discipulamos, estamos sujetos a un don ministerial porque es el orden que Dios dejó, a los que nos congregamos y no lo hemos dejado de hacer como algunos lo tienen por costumbre, y a los que le damos gracias a Dios por todo lo bueno que pasa en nuestra vida, a quien le reconocemos todo, porque sin Él no seríamos nada, apartados de Él nada podemos hacer. Cuando Jesús habla de que nos conoce, le está hablando a quienes hemos recibido su palabra y hemos creído para vida eterna. Dios lo sabe todo y conoce a todos, pero llama de forma especial a quien ha creído en Cristo. Él hizo un llamado en general, pero dice su palabra que no todos le recibieron, que no todos creen en su nombre. Por eso dice su palabra que los que rehúsan creer en el nombre de Jesucristo ya han sido condenados y la ira de Dios está en ellos. Juan 3:36. Esto se evidencia en el hecho de que Jesús dice, nunca los conocí. A quien no hace la voluntad de Dios y a quien no hace esto que hemos hablado, que pone a Jesús como su bandera, su estandarte y su victoria, nunca los conoció. A quienes han decidido creer en Jesús, pero a su manera. Juan 6:40 dice que aquel que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna y dice que a estos resucitará en el día postrero.
Lastimosamente muchos no quieren ser conocidos por Dios, porque no quieren escuchar o atender a su llamado, o creen que lo conocen porque un intermediario humano le ha presentado su propia versión de Dios, pero no conocen si son conocidos por el Dios de la Biblia. Muchos tienen un Dios que les ha dibujado una tradición, un nombre, una religión, pero no la Biblia. ¿Por qué llegó a este contexto? Porque veo cómo muchas religiones se tienen que basar en otros libros, en otras revelaciones, en otros textos, y no les es suficiente la palabra de Dios. No la tienen como su máxima autoridad. Cristo nos vio desde antes que naciéramos. En el vientre mismo de nuestra madre abre la palabra de Dios y le decía al profeta: yo te conocí desde el vientre de tu madre. Y a través del Evangelio quiere que tengamos una relación especial con Él, la cual inicia cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, reconocemos que no somos buenos, que hemos pecado, que hemos fallado, que la paga de nuestro pecado es muerte, que lo único que merecemos es un infierno, y decimos: Señor, ten misericordia de mí, perdóname por mis pecados y dame vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a ser diferente, guíame, cámbiame, ayúdame a vivir para ti, ayúdame a ser diferente. Necesitamos creer en Jesús, nombre por sobre todo, nombre en el cual toda rodilla se doblará. O sea, a quien rinde su vida ante un Dios soberano, a dejar todo orgullo y altivez e ir juntamente con Cristo a la cruz, y después poder ir al trono de la gracia por medio de la fe. Jesús conoce a los suyos, y mi pregunta es: ¿Jesús te conoce? ¿Jesús me conoce? No lo sé. Solo Dios lo sabe. Si un día nos dirá: apartados de mí, o dirá: entra en el seno y en el gozo de tu Señor. Oremos. Bendito Padre de gloria, Papá lindo, precioso, gracias por este día. Mi Dios precioso y Padre, gracias por mi Señor Jesucristo. Yo oro, Padre, porque el nombre de todos los que estamos escuchando este devocional, este tiempo con Dios, sea conocido por tu Hijo Jesús, que esté escrito en el libro de la vida, Dios. Y si hay alguien que aún no ha tomado la decisión de seguir a Cristo, como dice tu palabra, que lo pueda hacer, Dios. Pero bendito Rey, que seamos conocidos por ti, que tú puedas decir que somos realmente un hijo tuyo. He aquí un verdadero Hijo mío, en quien no hay engaño, Dios, porque sabemos qué significa esta palabra. Que tú nos conoces, que realmente te queremos buscar con nuestro corazón sincero, quebrantado, humillado, que entendemos que no somos nada si tú no estás con nosotros, Dios. Padre hermoso, ayúdanos a vivir anclados en ti, a no apartarnos de ti, a cada día ser mejor. Gracias por acercarte a nosotros y gracias por morir en una cruz, Señor Jesús. Te amamos, te bendecimos, mi Rey. Y gracias por este hermoso día. Hoy hemos orado y hemos entrado a tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.